Gracias, Ana. Muchas gracias, Gracias. Anita, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Y cómo quedó tu hombro, María? Pues no me duele cuando hago yoga. Es como un movimiento así, no sé, es una maña ahí mía que tengo. Calendario, como digo yo. Hola Luisa, qué lindo verte. Mua. Ahí no te escucho. Ah, el micrófono apagado. Tu micrófono está apagado, Luis. Sí, sí. Disculparme que no he podido entrar antes, pero quería estar en presencia aquí acompañándoos. No he podido hacer la Gracias, práctica, pero quería hacer acto de presencia y acompañaros aquí. qué bueno, Muchas qué gracias. lindo verte. La haré luego, ¿vale? Pero quería estar aquí con vosotros. ¿Te gustó, Euge? Muchas gracias, Ana, muy Qué hermosa bueno, práctica, me ale- gracias. me alegro. Mua. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar el segmento de aula abierta y queremos a las colegas participantes preguntarles si tienen alguna inquietud que comentar o alguna propuesta o idea, pregunta sobre la práctica que quieran comentar con Anita. Iniciamos por ahí con su participación. Algo también que quieran comentar de lo que les pasó, porque ustedes se fijan que la práctica está toda muy orientada a algo que es personal y que va sucediendo internamente y a lo que por supuesto yo no tengo ningún acceso ni ninguna intuición de lo que puede estar pasando en cada cuerpecito, en cada vida. Entonces, bueno, también es una retroalimentación, saber cómo se sintieron, saber cómo están y vamos aprendiendo entre todas. Y Roberto, no sé si practicaste. ¿Vos también? Hice una buena parte, Qué pero bueno, muy atento a la pantalla para a la técnica. todo, entonces a veces me voy. Pero sí, ya tengo varias inquietudes para comentar, para preguntarte. Buenísimo. A mí, Ana, me despertó el cuerpo. O sea, me relajé bastante, bastante. Pero ahorita me siento así como con mucha energía, mucha, o sea, me encantó realmente. Qué Yo me decía bueno, que no había podido entrar a tus clases, pero ya la semana que viene me disciplino. Pero la verdad, buenísimo. son unas sensaciones, a veces cuesta un poco porque uno no está acostumbrado a, a meterse dentro de tu cuerpo, pero uno lo va logrando poco a poco, sentir hasta la circulación. Pero gracias de nuevo, gracias Robert por Qué este bueno. paso. Con mucho gusto. Para mí ha sido un desafío total porque tengo hace un tiempo un tema del el pie izquierdo, el lado izquierdo, un dolor. Y yo hago práctica somática desde, desde los principios del body mind, de lo que por ahí propone Silvia Mamana aquí en Argentina. Y, y esto me ha pasado eh, me costaba mucho estar en lo que planteabas por el dolor de mi pie. Así que ha sido todo un desafío y una eh, revelación poder encontrar esos puntos de inicio del movimiento y trascender el dolor de mi pie. Así que bueno, finalmente lo he logrado. Pero bueno, ahí ha estado eso, presente. Siempre cuando comenzamos las prácticas conversamos bastante. Hoy yo no te pregunté nada, ni siquiera sabía que si eras argentina, porque estaba toda la preocupación de que salga bien la grabación, pero por lo general conversamos bastante porque
es un material muy valioso el que ustedes me traen antes de la práctica, es saber un poco con qué energía vamos a trabajar. Entonces, bueno, por ejemplo, Luisa comentó a Robert lo de su hombro y eso a mí me sirvió un montón para pensar y estructurar en el momento una práctica que tuviera un pensamiento en torno al hombro, ¿no? Y bueno, y sabiendo de tu pie, tal vez ahí podíamos hacer alguna cosita más. Pero sí se va, se va orientando el trabajo a ir despertando conexiones neuronales que están dormidas, ¿no? Que de repente automatizamos los movimientos porque nuestro cerebro los organiza así, y no estamos conscientes porque no se puede estar consciente todo el día, de hecho eso no existe, no puede pasar y tampoco es bueno, pero sí lo que sucede es que en estos espacios en donde nos damos tiempo para ponernos a experimentar las sensaciones de nuestra corporalidad, va sucediendo que hay conexiones neuronales que se van despertando y movilizan cosas que están realmente inconscientes. Es como un inconsciente del cuerpo medio infinito, ¿no? Que se puede ir abriendo y que se puede ir descubriendo y que a veces tiene mucha información personal, ¿no? Que no es ni para mí ni, ni ni para nadie más que para ustedes, ¿no? En ese recorrido, en esa experiencia que yo les ofrezco, que es común a todos, porque desestructura, busca desestructurar una organización corporal que viene dada por el sentido común del cuerpo. Y bueno, y a todos nos pasa, ¿no? Que de repente nos encontramos caminando para atrás y no sabemos cómo hacer y hay todo un desconcierto, ¿no? Y pasa que encontramos tembladerales y de repente aparecen cosas como emociones como el miedo o algo de ansiedad. Y bueno, y vernoslas también con eso, ¿no? Que son como si fuesen zonas oscuras que en la cotidianidad no queremos reproducir, ¿no? Así que bueno, es todo un juego, una exploración y bueno, y suele ser muy rico. Anita, precisamente sobre ese tema, me parece muy importante poder profundizar un poco para quienes nos ven aquí en directo, desde luego, a quienes agradecemos que nos acompañen y quienes nos ven en diferido que a lo largo del tiempo, en los días entre semana y bueno, después eso va aumentando de manera bastante importante la cantidad de personas que nos ven. Eh, entonces me parece interesante profundizar en ese concepto de organizar y desorganizar el cuerpo, ¿no? Que es que lo trabajas y, a lo que te refieres porque pues para cada persona es distinto qué será desorganizar mi cuerpo, dejarlo abandonado o por el contrario permitirle que se desligue, dijéramos, de tensiones que tienen muy arraigadas y que requieren observarse, o las dos cosas al tiempo. ¿Qué será? Que es como una pregunta muy intensa con relación a ese tema. Sí, Robert, está re buena la pregunta porque a veces llegamos a pensar en estas cosas porque alojamos tensiones que son muy incómodas. Alojan a veces dolores que son crónicos o cosas que no comprendemos y que con las que nos peleamos mucho, que insistimos en querer disolverlas y no tenemos las herramientas de cómo esto se puede hacer. Y a veces al revés, forzamos, hacemos trabajos musculares o tratamos a través de lo que es consciente, disolver con un masaje, ¿no? Aplicando cosas externas, calor. Y a veces todo eso contribuye un montón para mejorar, pero a veces lo que pasa es que lo que nos sucede en el cuerpo es que el cuerpo ya tiene un recorrido, tiene como si fuese un briti, como si habláramos en los términos que nos da, que nos brinda el yoga, tuviese un recorrido ya, una forma de entender las cosas, de transitar las cosas, que se repite y se repite del mismo modo, habiendo un pequeño error ahí o como una pequeña falta de economía de la energía, ¿no? Una insistencia en pasar por un lugar que desconocemos cómo se haría de otra manera.
Y a veces lo que hace en estas técnicas, lo que voy tratando de hacer, lo que voy tratando de, de que suceda, es que el movimiento se vuelva hacia atrás, se vea desde otra óptica, porque nosotros tenemos una forma de articular el movimiento que tiene que ver con esto que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, muevan los brazos como la ola. Entonces la gente hace así, ¿no? Y bueno, en realidad vos que estás haciendo la ola, que es como una imitación de otro cuerpo que se llama la ola, no sé, eso que hacen en los recitales, ¿no? Ponele. Lo digo así con ejemplos muy, muy burdos, pero en realidad también esto lo hacemos en fútbol, lo hacemos en yoga, lo hacemos en todas las que son técnicas corporales, ¿no? Querer imitar una forma exterior de un movimiento para lograr un objetivo, ¿no? Y lo que sucede en ese querer, también cuando aprendemos a caminar nos sucede esto, ¿no? Nos sucede porque hay algo que entendemos de nuestra propia autopercepción, pero también hay algo que vemos afuera y un objetivo que queremos lograr que nos lleva a impulsar el movimiento desde un lugar. Esto es algo que cuando lo observamos en profundidad, no es poner un pie delante del otro, caminar. Pasa todo en el cuerpo, pasa en todo el cuerpo. Sucede, caminar sucede en la respiración, sucede en los brazos, sucede en los hombros, sucede en el pecho, sucede en la caja torácica, sucede en el cráneo, sucede en la respiración que tiene el cráneo, sucede en donde uno ponga el foco, está pasando también. Entonces, de repente, a veces alterar ese foco natural que se da en un movimiento y colocarlo en otro lado, nos sorprende porque nos damos cuenta cómo se estructuró ese movimiento y en dónde alojamos malos, como si, no, ni malos ni buenos, ¿no? Pero en dónde alojamos comportamientos corporales, ¿no? Que de repente a veces es muy importante comprenderlos, porque tal vez estamos odiando este bruxismo o estamos odiando este dolor cervical o acá del trapecio, no sé qué, y en realidad lo que está haciendo ese movimiento, ese dolor o esa estructuración es cuidar algún órgano, responder ante alguna inflamación de alguna cosa interna que no logramos sentir. Y esa respuesta sintomática es mucho más superficial y se da en otro lado, pero a veces nos proporciona un montón de información sobre nuestro cuerpo. No hay nada bueno o malo, sino que simplemente hay cosas que es importante transitar para lograr comprender que se puede vivir en placer, que se puede vivir en un buen fluir corporal. Y esa es un poco la intención de la práctica. El nombre de eutónico, entonces, ¿a qué hace referencia? Es precisamente a esa posibilidad de armonizar, dijéramos, el tono muscular con el, el- el más profundo yo, dijéramos, mi más profunda Claro, el corporal. tono, el tono muscular es necesario que a veces sostenga tensiones o a veces esté relajado, en todo el cuerpo a la vez es diferente. Por ejemplo, ahora para estar sentadas necesitamos un tono diferente en unas zonas del cuerpo que en otras. Hay zonas que están como si fuese lánguidas y otras que están en mucho esfuerzo. Y todos esos registros del tono, lo que nos pueden ir proporcionando justamente es una forma de acomodarnos al tono que nos sea grata, que nos sea saludable, ¿no? A veces uno está manejando, ¿no? Y puede practicar esta cuestión de la eutonía, registrando que está teniendo un hombro así alerta de más, que no sirve para nada, que no sirve para nada en ese movimiento, que es un tono que estamos sosteniendo porque no lo registramos, porque no entendemos bien por qué, y de repente estamos manejando y soltamos el hombro y decimos, ah, puedo seguir 500 kilómetros más, ¿no? O a veces lo soltamos y decimos, ah, realmente lo que estaba sosteniendo con este hombro es el cansancio tremendo que tengo, me voy a dormir, paro acá y me alquilo un hotel acá, o paro y reclino el asiento y me duermo acá mismo. ¿No? Es como que hay veces que esas demandas del tono nos ocultan percepciones en las que estaríamos más confortables, ¿no? En las que estaríamos más a gusto, más eh, simples, simplificando
material, que también se vuelve material mental, ¿no? Porque ese material del esfuerzo se traduce en un material mental, que a veces nos sobrecarga, que estamos teniendo mucho en la cabeza porque hay una tensión corporal que estamos sosteniendo, ¿no? Entonces, de repente, también a veces iniciar el camino por el cuerpo nos ayuda a que se traduzca en que la mente baja y está más serena y se acomoda mejor a la vida y transita mejor el tiempo, ¿no? Ese transitar el tiempo se da a la vez entre la mente y el cuerpo. Entonces, a veces se puede también volverse consciente del cuerpo y hacer al revés, en vez de ir a terapia, a que el psicólogo nos escuche y escuchar a la vez lo que estamos diciéndole al psicólogo, que ese proceso, en vez de empezar en la cabeza, empieza en el cuerpo, y a veces sucede, y a veces también hay un montón de síntomas mentales que se mejoran. Sí, esa es una relación maravillosa, porque la verdad en el proceso, por ejemplo, en tu práctica de hoy, eh, al hacer esa mirada introspectiva muy orientada a conocer algunos de los detalles que normalmente no tenemos en cuenta, ¿no? O que nos pasa eso, es decir, que incluso haciendo una práctica tenemos la tendencia a eso, a mover un hombro más de lo que se necesitaría o dejarlo quieto absolutamente y no trabajarlo. Y en esa relación del cuerpo físico con los otros planos eh, ayuda muchísimo a encontrar esas condiciones, para no decirle ni enfermedades, ni obstáculos, nada. Es una condición que hay, entonces hay que pues mejorarla, trabajarla. Mira, y Anita, allí hay una conversación que hay también con otras, dijéramos, con otras disciplinas eh, que también trabajan el cuerpo. Y es la de hasta dónde ese relacionamiento mental con el punto físico, por ejemplo, el movimiento de los ojos en el que tú haces tanto énfasis, que en otras prácticas no se da. No hablan de los ojos, y a mí me deja un poco aterrado porque no hablan sencillamente como si no existieran, o cierren los ojos, a mí me parece muy importante lo que tú haces en tu práctica de dejar que los ojos lleven al resto, porque pues tienen toda una relación con el sistema nervioso central y tal y tal. Sí. También acuérdense que está los ojos siendo llevados por las rodillas al comienzo, ¿no? Está también que el ojo sea pasivo y recorra el movimiento de otra cosa, y después que el ojo lleve el movimiento, que el ojo lleve el movimiento, ¿no? Y sí, es re interesante analizar eso. Yo creo que ahí, en el tema del ojo, se omiten otras técnicas porque ahí no tenemos ningún control sobre lo que le pasa al otro. Es como si es algo muy invisible para el que está al frente, ¿no? Entonces hay veces que las técnicas lo que tienen es como, acá entrando en el núcleo de lo que son las pedagogías, ¿no? Las técnicas tienen, desde el punto de vista del docente, del maestro, tienen la necesidad de retroalimentarse de la respuesta del alumno para tener el control, para controlar lo que está sucediendo dentro de lo que es el aula, ¿no? Y hay veces que estas exploraciones que yo propongo justamente sueltan mucho esto. Es como si yo no puedo tener ningún control de lo que les está pasando, y eso está bien, es lo que tiene que pasar, debería pasar siempre en todas las aulas, que en realidad lo que yo les ofrezco es un tránsito, un recorrido de experiencia que tiene que ver con mi propia exploración, pero que ustedes lo van a convertir inmediatamente en otra cosa, porque son otro cuerpo, otra forma de pensar, otra forma de vivir, otra forma de respirar, otra forma de moverse. Y eso a veces no se tolera mucho. Yo me doy cuenta que los métodos lo que buscan al contrario, es como cada vez sintetizar más el control. Y justamente con esto de los ojos lo que se da es el encuentro con la propia incertidumbre de que pareciera ser que el ojo es el que controla todo, y sin embargo cuando nos involucramos con nuestro propio ojo y con el funcionamiento de nuestro ojo, es el músculo que más salta, digamos, es el músculo que más
que menos homogéneo es y menos controlable es. Ustedes vuelvan a hacerlo después solos, cuando quieran, en su casa. Cuando llevamos la mirada hacia un lado y hacia el otro, intenten ver cuántos problemas que tenemos en esa homogeneidad de ese movimiento. El ojo salta, tin, 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 tin. Es como si fuera algo totalmente como incontrolable justamente para el cerebro, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde está saliendo eso? ¿No? ¿De dónde está saliendo ese movimiento? Es muy inquietante. Entonces es re interesante, súper interesante observar el ojo, porque el ojo a veces está cargadísimo de tensión y es porque no observamos su movimiento, solamente le seguimos exigiendo que controle, que siga, ¿no? Que siga en esa tensión de seguirlo todo, seguir, de ir hacia afuera y nunca va hacia adentro el ojo. Cuando el ojo va hacia adentro hay a veces mucho despelote, ¿no? Y nos sorprende encontrar eso, todos esos saltos que tiene el ojo, todos esos momentos inconscientes que tiene el ojo, ¿no? Son miles de momentos inconscientes que apenas en un solo movimiento lo podemos intuir. Sí, fundamental, importantísima la práctica del trataka y dijéramos, de la gimnasia del ojo, del yoga del Sí, ojo. Hay igual algo vos que no lo fíjate clasifican. que en el Trataka todavía se sigue un objetivo externo, Exacto, sí, sí. ¿no? Miramos algo que se mueve, que es nuestro dedo, ¿no? Y el ojo va ejercitándose, eso es buenísimo, nunca vamos a tener ningún problema de artrosis en todo lo que son los movimientos del ojo, es buenísimo, es muy recomendable, pero este movimiento que yo ofrezco como experiencia tiene todavía una vuelta más, y es que el ojo no está mirando a ningún lado, está hacia adentro observando su propio movimiento. Y ahí es donde yo digo que aparece la inconsciencia, ¿no? La inconsciencia de ese movimiento del ojo que nos revela tanto, ¿no? De que es tal vez el lugar del cuerpo donde sentimos que tenemos mayor control y sin embargo, cuando retrotraemos la mirada hacia adentro, que no es la mirada, es la atención hacia adentro del ojo, tal vez nos da la pauta de todo lo descontrolado que es eso, ¿no? Sí. Por favor, Luisa. Mira, me has hecho recordar, Ana y Roberto, las primeras veces que yo relajé la cuenca del ojo, incluso en relajación dejándolo ahí flotar, y es una sensación maravillosa que conecta con algo muy interno. Entonces, el ojo, estoy contigo, Ana, que es algo muy positivo a trabajar y está conectado muy hacia adentro. Ustedes fíjense que también en la relajación trabajamos el oído. Primero dijimos el pabellón de la oreja, relajamos el pabellón de la oreja y después buscamos encontrar hacia adentro el oído. Cuando eso sucede es una exploración increíble porque nos abre la dimensión de lo que es el espacio intercraneal. Y cuando tenemos algún tipo de percepción de todo eso que pasa ahí, que es muy difícil de articular con la palabra, porque no hay descripciones a través de palabras de lo que ahí sucede, se dan flujos muy potentes, que son, a mi modo de ver, muy curadores, porque en ese flujo que se da cuando logramos relajar adentro del cráneo, ese flujo que se da es una circulación bueno, que en la osteopatía, en la terapia craniosacra, en otros lados, está estudiado que es una circulación encefalorraquídea. Y tiene un montón que ver con esas descripciones que nos ofrece el cuerpo del yoga, ¿no? Con todo ese discurso que nos ofrece el cuerpo del yoga cuando habla de estas circulaciones, de Sushumna, de los nadis, ¿no? A veces podemos relacionar unos discursos con otros y nuestras sensaciones, estas exploraciones, y resulta muy fecundo, porque es muy común cuando nos logramos interiorizar en nuestra propia experiencia, todo eso que describe el yoga para el camino de lo que sería la iluminación y que parece que es tan esotérico y que está tan lejos, de repente son experiencias que se logran muy fácilmente o con esas exploraciones tal vez podemos ir relacionando que se trata, se vincula con este tema esotérico que presenta el yoga de lo que tiene que ver con este ascenso y descenso de las energías, ¿no? Es muy bonito también hacer ese vínculo porque eh,
está tan a la mano a veces, ¿no? En la introspección, se vuelve algo tan a la mano, de alguna manera poder ser capaz de observar estos pulsos internos que se dan. Y eso suele ser lo que también en un montón de otras terapias alternativas que han hecho estos tránsitos, ¿no? Se suele vincular mucho con los momentos de sanación, con los momentos en donde el cuerpo se repara a sí mismo, en donde estos flujos realmente barren lo que son, van moviendo lo que son los fulcrum, lo que son esas ataduras que tal vez se concentran energéticas en diferentes zonas del cuerpo y que son las que nos traen el malestar. Entonces, a veces al llegar a la percepción de estos flujos, logramos movilizar energéticamente el cuerpo de una forma que suele ser muy sanadora. Así que bueno, ojalá Ah, que todo esto, es como sí, María, por favor. una meditación en movimiento. O sea, se involucran para darle un nombre a algo, ¿no? Y también puede ser un yoga nidra en movimiento. O sea, tiene tantas. Y lo de los ojos, de verdad que a mí me costó un poquito porque de repente tenía que abrirlos, porque me sentía como que no me estaban respondiendo. Y a veces los ojos cerrados sientes que no te responden. Pero entonces abría los ojos para ver si realmente estaba mirando para. Pero me encantó lo de los ojos, realmente que sí, hay Sí, sí, que. no saben las cosas que hay para explorar con la lengua, es zarpado, o con el paladar. El paladar, ustedes saben que hace un movimiento como de respiración, igual que las crestas ilíacas, también se mueven como en una respiración. Cuando entramos a explorar esos movimientos, ¡uf! Pasan cosas increíbles, buenísimas, circulaciones que a veces, no sé, tenemos trabado toda la semana el estómago y de repente podemos concentrarnos un minutito en ese movimiento de las crestas ilíacas y todo circula y sentimos que la energía es totalmente diferente y la bioenergía se movilizó y, y somos otra persona, somos otro cuerpo de repente, ¿no? Hay veces que en un trabajo sencillo de movilización, de desestructuración del movimiento, descubrimos que ¡tac! De repente el bruxismo se alivió como si nos hubiésemos tomado un ibuprofeno de 600 miligramos. Y sí, wow, qué bueno, era solamente algo que yo ahí a nivel energético tenía trabado y pude demovilizar, ¿no? Después también estoy explorando mucho el rostro, porque el rostro es algo que se da, el rostro es algo que se da, es ese dar la cara constante, ¿no? En el estado de vigilia el rostro está en constante exposición y en constante articulación para dar el rostro, para tener el gesto preciso para el otro, para comprendernos. El rostro está constantemente en esa preocupación de acomodarse a dar respuesta. Entonces también cuando exploramos el rostro a veces se sueltan unas emociones enormes, ¿no? Se suelta mucho de lo que alojamos sin querer en las fibras, ¿no? Y también es muy interesante. A veces parece una pavada, pero si, uy, ¿qué está haciendo? ¿Qué es esto? Que mueve la nariz, que mueve las orejas. Pero está genial, te vas entrando en esto y es todo un mundo, está muy bueno. muy importante toda esa práctica introspectiva y tan esencial, ¿no? Allí, bueno, dijéramos sin ánimo de solamente sustentarlo en toda esta tradición, pero sí importante, por ejemplo, los textos del Vijnana Bhairava Tantra es exactamente eso, es decir, para cada una hay más de 110, 112 formas de meditar, dicen allí que son técnicas, allí no hay discurso, son las técnicas, con el objeto, por ejemplo, de la apreciación de la mirada en el vacío, que es lo que tú señalas, mirar hacia adentro, con los ojos abiertos, mire hacia adentro, y ahí encontrarás a Vairab. Bueno, entonces uno comienza a hacer eso, cómo se hace, qué cosa tan rara, uno mirar a dónde, al vacío, mira al vacío, quita todo, desaparece tu cuerpo,
respira de esta manera, observa el momento en que la inspiración se convierte en expiración o exhalación y la inhalación en exhalación y el momento del bucle, ¿no? Es muy impresionante, porque ellos lo describían, ¿no? Hoy ya lo entendemos mucho más y estas técnicas como la que tú ofreces ya lo explican mucho más asentado en los distintos cuerpos y los sistemas, dijéramos, el sistema nervioso, por ejemplo, todo este tema de la limpieza a través de- del cuerpo linfático, del sistema linfático, es esencial, ¿no? Y eso es el trabajo precisamente en el que una práctica como la tuya enfatiza, que me parece a mí maravillosa, maravillosa, sobre todo cuando requerimos hacer ese ingreso interior constantemente. Ojalá un tiempo que uno lo pueda hacer, un tiempo, digamos, prolongado, porque ahí es cuando se Sí, encuentra. esto además es una técnica, chicas, Robert, es una técnica que está muy buena porque cuando uno incorpora la mirada interna, no importa lo que esté haciendo, podés estar lavando los platos, podés estar en el momento antes de dormirte, podés estar regando las plantas o lo que sea, y vos estás en ese estado en el que vos estás registrando, observando, disfrutando, habitando, nutriendo, dejando que el flujo corra, dejando que él pase, ¿no? Que pase, que acaricie, ¿no? Entonces es una sensación en la que rápidamente tenemos una herramienta para tocar también lo que duele, para observar lo que duele, para intentar transitarlo, para intentar ver cómo se puede eh, ir de a poquito acariciando esa aspereza para que se vaya borrando, para que se vaya disolviendo, ¿no? Así como cuando pasa, imagínense el flujo del agua sobre la arena que la va acomodando, ¿no? La va dispersando, ¿no? Eso nosotros lo vamos incorporando, ese mirar al flujo lo vamos incorporando y suele ser algo muy provechoso para cuando uno siente una incomodidad. Y también cuando uno siente no una incomodidad, un placer, también ahí se habita y es hermoso y se duplica y el objetivo no es externo, sino que es interno, ¿no? Es realmente regocijarse del milagro, del misterio de lo que es la vida, que hoy en el relax no lo dije, pero me encanta decirlo, cómo la vida se sostiene a sí misma, cómo no tenemos ningún control sobre eso. Hay una organización vital en nuestras células, en nuestro aparato, eh, nuestros aparatos diferentes que se coordinan de una forma que ni nos imaginamos, ni la ciencia sabe cómo se dan, ni tratan de explicarlo, pero no se puede llegar nunca a saber qué es este milagro de la vida que nos sostiene cada segundo en pie, ¿no? Que nos sostiene cada segundo respirando y bueno, es esa interiorización, ¿no? En sentir el flujo de la vida, que a veces da miedo, porque en realidad a veces eso no se siente y el objetivo se pone por fuera, porque cuando somos chiquitos y aprendemos a sentir la vida, no sé si a ustedes les pasaba cuando se iban a dormir, que eran chiquitas y que de repente sentían el propio pulso de su corazón, los sonidos anájata, ¿no? Y de repente el susto de morirse, decir, ¿qué es esto? Estoy viva, me voy a morir, ¿no? Y ese terror de morirse, entonces de repente pensar en otra cosa, leer un cuento, mirar la tele, cualquier cosa que esté afuera con tal de no sentir eso nunca más, El ¿no pulso es de la vida, cierto? sí, sí. Claro, entonces bueno, el yoga ofrece mucho esa vuelta al contacto, porque es la única cuestión que nos puede llevar al flujo de la sanación, de comprendernos, de entendernos, de vincularnos con nuestras emociones, de no bloquear, de no seguir en la enajenación, que a veces es algo que nos propone también la sociedad, ¿no? Vivir enajenados o sobre un analgésico para poder aguantar. Y, y bueno, yo creo que también en este sentido, las técnicas corporales, cuando son asumidas desde este punto, son de alguna manera
muy poco provechosas para el capitalismo, para las formas de vida, de existencia que tenemos, ¿no? Porque de repente demandan una demora, demandan una falta de productividad, demandan tiempo, demandan estancia, demandan espacio. Y bueno, y a veces eso ocurre que no se da tan lógica ni naturalmente en nuestra sociedad, ni es el sentido común. Entonces a veces nos encontramos muy solas, pero me parece que es importante insistir, ir organizando comunidad, ir explorando y compartiendo experiencias, porque realmente son procesos curadores que son muy importantes y que tengan su espacio y que se den en comunidades. Bueno, Anita, muchísimas gracias por esa práctica de hoy. Les agradecemos también a quienes nos acompañaron en vivo. Sí, muchísimas gracias. Les rogamos que también los que nos vieron en YouTube, los que nos están viendo, nos van a ver en YouTube, nos acompañen ahí con un like, ¿no? Para que podamos ampliar también las fronteras de Ananta sin fronteras, las podemos ampliar y que podamos acompañarnos cada 8 días, todos los sábados a las 8 de la mañana. Estamos haciendo prácticas de yoga comunitario con distintas profesoras, profesores, colegas que nos entregan sus experiencias, sus conocimientos y nos permiten también adentrarnos en este tipo de experiencias como la de hoy, que ya trae pues todo un bagaje muy amplio de otras prácticas también a su vez. Tal vez es lo que queremos transmitir en Ananta, la de mostrar la multiplicidad de formas de abordar la práctica yógica, la necesidad que tenemos de nutrirnos de muchas experiencias y de acompañarnos, sobre todo de acompañarnos con mucho respeto, con mucho cariño y también con mucha proyección de lo que se requiere para cada persona y que, dijéramos, puede de manera muy directa vivirlo con quienes han practicado y construido todo este conocimiento en nuestros días, en la condición actual, ¿no? No porque neguemos la historia ni nada de eso, no tiene nada que ver con que no reconozcamos a los maestros, los antiguos, no, sino porque pues estamos orientados también a las necesidades de la vida contemporánea, de la vida cotidiana de las personas. Si no, el yoga se vuelve algo de museo por allá guardado y que solamente pueden practicar personas que se dedicaron y se aislaron del mundo y pues realmente la sociedad está pidiendo estas herramientas. Entonces, Anita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas por la compañía, por estar, por practicar, por unirse. Y bueno, y ojalá que les haya servido un montón, que les haga mucho bien y que les haya gustado este tránsito. ¡Mua! Muchas gracias. Gracias, Nos vemos en Robert. 8 días. Gracias Les por el invitamos espacio. a que vean la página web de anantasinfronteras.com. Allí hay mucha información sobre muchas otras prácticas y en 8 días nos podemos encontrar en esta misma hora, en este mismo canal. Muchas gracias. Gracias, Robert. Gracias por sostener este espacio maravilloso. Con muchísimo gusto, con muchísimo cariño. Chau, chau a todas. Gracias.